que hablar de algo que también nos afecta como humanidad y que tenemos que seguir denunciando, y ese es el genocidio en la Franja de Gaza. Como bien menciona el historiador Molay Massa, ahí siguen asesinando sistemáticamente a miles de niños. Un estado político, no un estado religioso, no un pueblo, un estado político está asesinando sistemáticamente a hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas. Y en las últimas determinaciones verdaderamente cuestionables, sale la Corte Internacional de Justicia a exigirle al gobierno de Israel que abra un canal o que permita la llegada de comida a la Franja de Gaza, que les permita liberar el abasto de alimentos ahí en Gaza ante la hambruna que se sufre. Sin embargo, pues hemos visto cómo es que ese Estado genocida de Israel ni siquiera hace caso a la determinación en Naciones Unidas de un cese al fuego inmediato, continúan los ataques, continúa un ataque a un hospital, ¿no? Eso es también completamente indignante. Continúan haciendo una serie de circunstancias terribles en la zona, en toda la Franja de Gaza, y ni siquiera, bueno, le hacen caso a su principal benefactor, que es el gobierno de los Estados Unidos, y que también se suma a este llamado al cese al fuego de alguna otra forma, de manera, pues obviamente por debajo del agua, pero ya al tener esta ausencia, por decirlo así, al abstenerse en este voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siendo que que el gobierno de Estados Unidos tiene veto ahí, pues se consigue este llamado al cese al fuego, lo cual molesta mucho al genocida Benjamín Netanyahu al grado de que retira a una delegación que iba a Washington, D.C. a reunirse con representantes del gobierno federal. Querido Molay, ¿qué opinas de todo esto? Pues yo creo que estamos viendo cómo pasamos a una nueva etapa, por lo menos en términos diplomáticos y mediáticos, ¿no?, del tratamiento del genocidio. Al principio, la mayoría de los medios de comunicación y de los grupos diplomáticos y de los gobiernos cerraron filas, unos por omisión, otros por acción, alrededor de Israel, ¿no?, diciendo que tenía derecho a defenderse. Eso es una estupidez, es una aberración. Pero muchos cayeron, propios y extraños cayeron en ese discurso fascistoide, ¿no?, de que una fuerza ocupante tenga derecho de defenderse. Pues eso es una aberración hasta en la legalidad internacional. Los que tienen derecho de defenderse son los ocupados, los pueblos ocupados. Las fuerzas ocupantes, Israel es una fuerza ocupante, en la legalidad internacional, pues no tiene derecho a defenderse porque es una agresión, es un agresor, ¿no? Desde 1947, Israel es un agresor en contra de los pueblos que han vivido en territorio palestino desde hace miles de años, incluidos judíos. En un siguiente momento ya empezó a oler mal el asesinato de niños, niñas, mujeres, ancianos, ¿no? Ya a los primeros 10,000 asesinados, ya como que hubo quienes empezaron a decir, oye, pues no está tan bien eso de masacrar un pueblo, ¿no? Y la ONU empezó en la Asamblea General a sacar resoluciones de cese al fuego, y el Consejo de Seguridad en una y en otra ocasión llevó a la mesa un acuerdo para que hubiera el llamado a un cese al fuego, y siempre fue vetado por Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, las dos ocasiones que fue vetado por Estados Unidos el llamado al cese al fuego, en una ocasión fue un hombre negro y en la segunda ocasión fue una mujer negra, ¿no? Es que es una forma también de mentarnos la madre a todos los humanistas del mundo, ponernos a una persona racializada, ¿no? Una persona que apenas hace 40 años acaba de ganar derechos en Estados Unidos, ¿no? Las negritudes norteamericanas hace escasos 50 años, a partir de la lucha, a partir de la resistencia, ganaron que se les reconociera como seres humanos, y pues nos ponen a un negro, a una negra, a que vete el llamado al cese al fuego del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Nos pintan huevos a todos y nos mientan la madre y se cagan en los derechos humanos con esa actitud, ¿no? Y la siguiente etapa es la etapa donde Biden ve que va a perder las elecciones, ¿no? Y que lo único que puede hacer que medio recupere un poquito del voto musulmán, ¿no?, el voto árabe, pues es fingir
que está en contra de lo que pudiera ser un genocidio, ¿no? Y entonces ya ahí ya se logra llegar a que ya no vete una resolución que tiene 14 votos a favor y una abstención, que es la abstención gringa, ¿no? Y que al Junior Netanyahu, porque hay que ver cómo esa actitud, esa conducta abusiva, gandalla, asesina, en el caso de Netanyahu ya abiertamente, es la misma de Salinas Pliego. Son el mismo personaje, ¿no? Uno a nivel nacional, otro a nivel internacional, ¿no? Uno es un criminal, evasor de impuestos y promotor del odio, el otro es un abierto genocida, ¿no? Pero son el mismo personaje. Y hay otros más, pero estamos hablando de este. En esta etapa, pues ya Netanyahu empieza a quedarse solo, ¿no? Ya el consenso de que Israel tiene derecho a defenderse empieza a resquebrajarse, ¿no? Y el informe de Francesca Albanese, pues ratifica, ¿no? A nivel de los más altos niveles de la diplomacia, lo que se ha venido diciendo desde el 7 de octubre y desde antes, ¿no? Ratifica que hay un genocidio en marcha y que del 7 de octubre a la fecha se aceleró de una forma que pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad, ¿no? Y es el informe Anatomía de un genocidio, ¿no? Que se presenta frente a los órganos de derechos humanos de la ONU y forma parte de una argumentación que permite sustentar de manera irrefutable la necesidad del cese al fuego, del llamado al cese al fuego de Israel, ¿no? ¿Qué pasa con Netanyahu y con Israel? Pues que no les importa, ¿no? Netanyahu, desde los primeros meses después del 7 de octubre, su conducta fue de desobedecer todos los llamados y todas las leyes internacionales, ¿eh? Y romper romper la multilateralidad que se ha construido en la Organización de las Naciones Unidas, que es la misma actitud que Hitler tuvo en 1933, la misma actitud cuando la Liga de las Naciones llamó a Hitler a reducir su política armamentista y a no agredir a Checoslovaquia, que finalmente tomó Checoslovaquia y se fue por toda Europa porque echó a volar a la Liga de las Naciones, ¿no? No obedeció a la Liga de las Naciones, incluso señaló a la Liga de las Naciones como un aliado de los enemigos de Alemania y como ¿cómo se llama esto? Pues una expresión descompuesta de las democracias decadentes de Occidente, ¿no? Y poquito con un lenguaje distinto, pero así mismo se refiere Netanyahu y los políticos sionistas y una buena parte del pueblo de Israel, que además es la siguiente que voy a comentarlo, se refieren a la ONU, se refieren a la UNRWA, se refieren al ACNUR también, se refieren a cualquier persona que critique el genocidio, cualquier persona que se permita contextualizar las acciones del 7 de octubre, ni siquiera a favor, ¿no? Sino para contextualizar, para entender el fenómeno que vimos el 7 de octubre y para entender lo que se vino de allá para acá. A todos ellos les dicen aliados de Hamas y los de Hamas son hitlerianos y antisemitas. Es lo más cobarde de todo, ¿eh? Cualquiera. Sumamente cobarde el sacar siempre esa tarjeta, esa carta, ¿no? De cuando pues estamos hablando de circunstancias completamente políticas. No, pero además es que esa carta tiene cientos de miles de millones de horas de cine de Hollywood que la sustentan, ¿no? Entonces, ellos han instalado durante décadas la narrativa de que las únicas víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos y los que salvaron al mundo de Hitler fueron los gringos, ¿no? Y tú pregúntale a cualquiera, o sea, ahí en tu casa, a todos les hagan ese ejercicio en casa, ¿no? Yo lo he hecho. Pregúntenle al que esté al lado de ustedes, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Y el 90% les va a decir Estados Unidos. ¿A quién asesinó Hitler? A los judíos, ¿no? ¿Dónde lo viste eso? Pues en una película, ¿no? A ver, entonces, bueno, ¿quién derrotó a Hitler? ¿Quién tomó el Reichstag? ¿Quién tomó Berlín? ¿Quién acabó con los nazis?
el Ejército Rojo, la Unión Soviética. ¿Quién ganó la batalla de Stalingrado? La Unión Soviética, ¿no? ¿Y quiénes murieron en la Segunda Guerra Mundial? Pues millones y millones de personas de todo tipo de religión, de todo tipo de credo, de todo tipo de cultura, sobre todo gitanos, homosexuales, comunistas, personas con discapacidad y judíos también, ¿no? Que además están compenetrados, porque muchos de estos que acabo de denunciar, pues también eran judíos, ¿no? Y el estado actual, más antisemita que hay en el planeta Tierra, pues es el estado genocida de Israel, porque los palestinos son semitas, ¿no? Entonces esa narrativa hay que desmontarla, pero es una narrativa que instalaron hace décadas y les viene muy bien ahora, ¿no? Pero estamos en una siguiente etapa en donde hay que ser muy precavidos, porque uno, Netanyahu y toda su pandilla y su pueblo siguen echando, bombardeando literalmente la multipolaridad en el planeta y sobre todo desconociendo la capacidad de la ONU de regular a los estados, ¿no? Es decir, en este momento ya lo había hecho, pero ahorita de manera mucho más clara. Netanyahu está en estado de rebeldía con respecto a la legalidad internacional, ¿no? Ya lo estaba, pero como el Consejo de Seguridad de la ONU no había podido tener una resolución, pues se escapaba por las tangentes. Pero hoy ya hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y cuando no se acata esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo que está pasando con Netanyahu, los estados que forman parte de la ONU están obligados a tomar acciones en contra del estado que no está asumiendo la resolución. Y eso es muy importante, porque en este momento ya, después de que el Consejo de Seguridad declara el cese al fuego, el necesario cese al fuego y obligado cese al fuego, por lo menos durante el tiempo del Ramadán, que además es bien importante, tampoco es un cese al fuego definitivo, es un cese al fuego que va hasta el 9 de abril. Bueno, pues Netanyahu al día siguiente estaba bombardeando viviendas, no objetivos militares, bombardeando viviendas, asesinando niños y personas inocentes, ¿no? Entonces ya se saltó, como decimos en México, en buen francés, ya se pasó por los huevos la resolución de la ONU. Ahora los estados nacionales que forman parte de la ONU están obligados a promover un embargo de armamento y a aislar económicamente a Israel. Van a tener, o sea, de veras, vamos a jugar a hacernos pendejos todos y como que seguimos mandándole cartitas a Netanyahu y a ver si nos hace caso, o ya se van a tomar acciones reales, económicas, sanciones políticas, sanciones económicas, sanciones militares, para que el Estado asesino de Israel deje de ejercer esta violencia, ¿no? Porque Netanyahu ya tiene, su posición es muy clara, no va a obedecer la legalidad internacional, él va a seguir asesinando. Ahora los estados de la ONU, los estados que conforman parte del sistema de relaciones internacionales, van a tomar acciones, van a sancionar a Israel. Ahora la pelota está de su lado porque la posición de Netanyahu es muy clara. Termino con esto último porque la narrativa hacia dónde va. Si uno revisa los medios, los diarios internacionales de hace por lo menos una semana para acá, se empieza a hablar de que Netanyahu se le pasó la mano, Netanyahu, el genocida, el asesino, el carnicero, ¿no? ¿Qué es la narrativa que se quiere instalar? Netanyahu se está quedando solo, obviamente. Estados Unidos fue muy claro también ayer, ¿no? Cuando dijo atacar por tierra a Rafah, que parece ser ese es el elemento que obligó a Estados Unidos a no vetar esta resolución, ¿no? Dicen, la incursión por tierra de Rafah aislaría diplomáticamente a Israel, ¿no? A Estados Unidos le preocupa el aislamiento diplomático de Israel. Les está advirtiendo, ¿no? Pero ya está en proceso el aislamiento diplomático de Israel, ¿no? Ahorita ya en todo el mundo Israel está reconocido como un estado canalla, ¿no? Es un concepto diplomático, no es un epíteto, es un concepto diplomático. Estado canalla justamente es eso, es Israel, ¿no? Un gobierno que utiliza sus recursos para amedrentar, asesinar, invadir, conquistar, dominar y todos los crímenes de guerra que está cometiendo Israel. Bueno, ese estado canalla se está quedando aislado políticamente, por lo menos en el amplio espectro de la opinión pública, está defenestrado.
el Estado de Israel y el pueblo de Israel. Entonces está generando ya la narrativa de que tenemos un loco psicópata, la manzana podrida, ¿no? La manzana podrida de la democracia oriental que es Israel. Entonces tú quitas la manzana podrida y todos podemos seguir muy campantes, ¿no? Ya se está instalando la narrativa de que pues a Netanyahu se le zafó un tornillo, pero si lo quitamos a él, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Y entonces la opinión pública y nuestros representantes y este tipo de espacios como es Sin Censura, pues tienen que servir para levantar la voz y decir, no señores, el problema no es Netanyahu, el problema es la ocupación de territorio palestino desde 1947. El problema es una ideología supremacista, asesina, antihumana, que es el sionismo, ¿no? El problema es que esa ideología supremacista, que es calca del nazismo, está gobernando un Estado apoyado por el imperialismo norteamericano, ¿no? Y que ha implementado crímenes de guerra, un régimen de apartheid y genocidio desde hace más de 50 años, pero que se aceleró a partir de una acción de defensa, una acción defensiva de las fuerzas de la resistencia palestina, pues se implementa una aceleración del genocidio que ha dejado al mundo perplejo de la gran capacidad criminal que tienen hoy las fuerzas de Occidente implantadas allá en Medio Oriente. Pero no es una pandilla, no es Netanyahu y los 5 nazis que lo rodean, ¿no? Es Netanyahu, los 5 nazis que lo rodean, todo el sistema educativo, todo el sistema penal judicial, todo el sistema militar, todo el sistema político y todo el Estado que conforma Israel. Y también una gran parte de la población que está convencida de lo que se está haciendo en Palestina está bien. Las encuestas que se le hacen al pueblo de Israel dan arriba del 80% a favor del genocidio. Sí, que es lo que a mí me había sorprendido cómo tienes idea, Molay, querido público consentidor, esa parte, mientras efectivamente, y eso es lo que dicen ellos, cientos de miles de judíos alrededor del mundo han salido a las calles a protestar y a decir no hagan esto en mi nombre. En el caso del Estado de Israel, como bien menciona Molay, hay una gran aprobación a la guerra. Hay una gran aprobación y comentarios muy fuertes, comentarios de genocidio, justificando el genocidio, justificando la violencia. De hecho, hay una encuesta en la que se plantea que hay personas que piensan que no se está haciendo lo suficiente, imagínense, ¿no? Que no se está haciendo lo suficiente en la Franja de Gaza, ahí en Israel, ¿no? Imagínense gente de Israel que piensa esto. Entonces, efectivamente, es todo el aparato. Eso es lo preocupante, Mola, efectivamente. Sí, es todo un sistema político con una ideología supremacista y que ha implantado durante décadas un sistema educativo, ¿no? Que a partir de la educación pública y de los medios de comunicación han generado toda una mentalidad, ¿no? De un pueblo que es una mentalidad guerrerista, una mentalidad supremacista, una mentalidad ¿cómo se llama esto? Fanática, ¿no? Fanática en términos religiosos. Todo lo que Occidente, y eso es muy interesante, todo lo que Occidente le critica al extremismo yihadista lo tiene Israel, ¿no? Todo lo que se le imputa a la gente que profesa algún tipo de corriente musulmana, ¿no? Que son casi todo musulmanes yihadistas para la mentalidad occidental, pues así son los israelíes, ¿no? Nada más que los israelíes tienen un imperio detrás, ¿no? Que es el imperio norteamericano, y que pone en riesgo pues la vida de cientos de miles de personas, de millones de personas en Palestina, y hoy por hoy está poniendo bajo ¿cómo se llama esto? Está poniendo en desafío un andamiaje institucional, internacional muy endeble, que es las relaciones diplomáticas de los estados nacionales, ¿no? Que están siendo, puestas bajo el fuego diplomático de Israel, ¿no? Entonces es momento de salir a
a ponerse valientes. O sea, los únicos que han sido claros frente a esta situación han sido Lula da Silva y Gustavo Petro. Gustavo Petro, en cuanto salió la resolución de la ONU, Gustavo Petro dijo: todos los estados nacionales tendrían que romper relaciones con Israel si Israel no asume el cese al fuego, por lo menos hasta el 9 de abril. Y casi respondiéndole a Gustavo Petro, bombardeos en zonas habitacionales de Rafah, diciéndole a todo el mundo: no vamos a hacer caso, se van todos a chingar a su madre, nosotros vamos a seguir matando niñas y niños, vamos a seguir asesinando camilas palestinas, le guste a quien les guste, ¿no? Y entonces ahí tenemos que nosotros pues salir a la calle, exigir justicia, seguir señalando. Hay que ir a las embajadas de Israel en todo el mundo a decirles que no, su forma de entender el mundo, su forma de entender la vida no cabe en un mundo civilizado. Y ese es el tema. El Estado de Israel, ¿no?, el Estado sionista, ese Estado genocida, no es viable si pensamos que la humanidad puede continuar un proceso de desarrollo, de democratización y de humanización, ¿no? Es un obstáculo. Todo el sistema político, todo el andamiaje ideológico, la existencia de un Estado criminal, genocida, como es el de Israel, no forma parte de un ecosistema saludable si pensamos en una humanidad libre, democrática y justa. No cabe. Es como si tuviéramos a Hitler allí. Es como si en la Segunda Guerra Mundial, que era el plan de los norteamericanos, ¿no?, los gringos intentaron convencer a Stalin de quitarle el armamento a Hitler y mantenerlo como gobierno de Alemania, ¿no? En todo caso, quitar a Hitler y mantener a los nazis en el gobierno, ¿no? Y siempre y cuando ya no hubiera guerra. Y Stalin echó eso por la borda, dijo: no, nosotros ya perdimos 20 millones de rusos, no vamos a dejar que sigan allí los nazis, ¿no? Y por eso entraron sin autorización de los aliados a Berlín y acabaron con el gobierno nazi, ¿no? Porque no había forma de tener coexistencia pacífica con un régimen así. Bueno, pues estamos en una situación muy parecida, ¿no? La narrativa quiere decir: quitamos a Netanyahu y todos podemos seguir adelante. No podemos coexistir. La humanidad no puede coexistir con un sistema de odio, con una ideología supremacista que odia a la mayoría de la humanidad y que solo cree que los seres humanos son los que profesan su forma de entender político-ideológica al mundo, porque no es tampoco la religión judía, como tú ya lo has dicho muy bien, ¿no? El judaísmo es mucho más antiguo, mucho más complejo que esto del sionismo. Esto del sionismo es una lectura arbitraria y abyecta de los textos sagrados, que además, pues en la misma letra del texto sagrado ellos estarían incurriendo en una violación de su obligación como pueblo elegido. Su obligación era liberarse a sí mismos y colaborar en la liberación de toda la humanidad, ¿no? Y cuando el pueblo antiguo, pueblo de Israel, ejercía dominación en lo que llamamos el profetismo davídico, ¿no?, cuando empiezan a invadir a otros pueblos, que es donde viene esto de la profecía de Amalek, ¿no?, y empiezan a hacer un imperio en contra de otros pueblos, el mismo Yahvé los repudia y los castiga y les dice que ese no era el camino, ¿no? Entonces a estos sionistas también el mismo Yahvé los repudiaría y los castigaría porque ese no era el camino de la liberación. El camino de la liberación es para todos los seres humanos, no solo para un grupito chiquito, ¿no? El pueblo elegido estaba llamado a ser el primero, pero tenía que ser parte de la liberación de toda la humanidad. Y esa es la contribución. Ahora que estamos en Semana Santa, esa es la contribución de Jesús. Como judío, él dice: bueno, toda esta ley, que es la ley de la libertad, no es solo para los que son de mi sangre, sino para todos los demás, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? En términos laicos diríamos: todos somos dignidad infinita como seres humanos y todos tenemos derecho a una vida digna, a una vida libre, a una vida justa, a que no nos asesinen, a que no nos persigan, a que no nos violenten, porque todos somos seres humanos. Esa fue la gran contribución del cristianismo al discurso del judaísmo, ¿no? Y nada de eso tiene que ver con la ideología supremacista sionista, ¿no?, ni con ningún tipo de extremismo que viole los derechos de otros y que violente a otras personas y que ponga en tela de juicio el derecho de vivir en paz de los seres humanos en Palestina y en todo el mundo. Y ya nada más, bueno, para aportar a todo esto,
casi con lágrimas en los ojos, le quiero comentar algo que me acaba de llegar, un cable que me acaba de llegar de Democracy Now! El vocero, el portavoz de UNICEF, le dijo a Democracy Now! Que cada vez que se le acerca a alguien en Gaza, una persona en Gaza, y que trata de hablarle algo en inglés, le dice, we need food, necesitamos comida. Pero bueno, querido Molay, por supuesto que esto ha sido muy enriquecedor. Yo te agradezco esta participación aquí en Sin Censura. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muy pendientes de la marcha del 30 de marzo. Claro. Recuerde que este 30 de marzo habrá una marcha a nivel mundial. Yo le pido a usted participar, si está de acuerdo con esto, con acabar con con el genocidio. Nosotros somos hombres y mujeres pequeños en lugares pequeños, pero sí podemos cambiar al mundo. Tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que actúen, como bien dice Molay, que terminen con esta circunstancia, que no se queden de brazos cruzados, que tomen una opción como lo hace Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Molay, por favor, compártenos tus redes sociales. Pues sí, a romper relación con Israel, no hay más. Y pues yo, Molay Maza Ontiveros, en Twitter, X, ahora Molay Maza, Facebook Molay Maza también, TikTok Molay.maza, ¿no? Ahí me han cerrado varias cuentas. Cuando paso de 1000 seguidores, la cuenta se cierra, pues porque lo que yo hago no es crear, no genero contenido, sino que retuiteo todo lo que me llega de Palestina, sobre todo, ¿no? Entonces ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Y que nos sigan en la 4TV, ahí estamos trabajando también, haciendo entrevistas y diferentes contenidos. Ahí hay noticias que tienen que ver directamente con la Cuarta Transformación. Y este 7 de abril quiero invitarles pues a que no se pierdan el debate que se va a dar para la presidencia de la República, el primer debate, ¿no? Por primera vez en la historia tenemos a 2 mujeres contendiendo en este debate, y creo que eso ya de por sí es una noticia buena que se tiene que considerar como un avance. Y en la 4TV vamos a tener una transmisión especial a partir de las 6 de la tarde más o menos, para darle cobertura al debate. Después de la discusión, después del debate en la nochecita, pues vamos a estar allí en vivo discutiendo con algunos compañeras y compañeros pues cómo se dio este encuentro, este primer encuentro entre las candidatas y el candidato a la República, acá a la presidencia de la República, y pues es una opción que les obsequiamos desde la 4TV, que nos sigan, que nos vean este 7 de abril. Nos vemos en la marcha del 30, nos vemos el 7 de abril, y pues vamos a seguir luchando porque nunca más se repita una cosa como la que estamos atestiguando en Palestina, y porque también nuestra patria grande, América Latina, y también Estados Unidos, lleguemos a alcanzar el bienestar, la libertad y la democracia verdadera, que es la democracia del pueblo. Y pues muchas gracias por este gran espacio y por este gran público. Muchas gracias por invitarme, por considerarme. Les mando un fuerte abrazote. Gracias a ti, Molay. Ahí tiene usted al historiador Molay Maza Ontiveros aquí en Sin Censura. Un abrazo.